Bienvenido, bienvenida al 11º acto sinestésico. Así habló la planta, un lugar donde confluye arte, ciencia y filosofía para trascender la idea de qué es una planta. No hay nada más lindo que una flor ni nada más esencial que una planta. Todos nuestros alimentos, bebestibles y medicina están aquí gracias a la amabilidad de la fotosíntesis. Como seres humanos hemos creado entornos naturales en donde la planta nos acompaña en el conocimiento de nosotros mismos y nosotras mismas. Los científicos están hablando conceptos que fueron estudiados desde la infancia de la humanidad sobre la botánica. Estamos en pleno cambio de paradigma, donde una planta ya no puede ser visto como un mero adorno o como un ser no sintiente. Se ha demostrado que las plantas pueden sentir, pueden escuchar, pueden percibir lo que le pasa a su vecino o a su vecina y además se pueden relacionar con los astros. Aún nos cuesta creer de que las plantas son un punto de unión entre la física y la metafísica, entre el arte, ciencia y filosofía. Acompáñanos en este viaje sobre la botánica, en donde no te daremos respuestas, sino que te haremos recordar lo que ya sabes. En este viaje, el expositor Sebastián Parra, ingeniero en biotecnología vegetal, nos guiará por el concepto de planta, en donde lo hablaremos desde una manera holística, para poder ampliar este concepto. Y además, la artista Claudia Melgarejo nos acompañará con sus melodías. Hola, bienvenido y bienvenida a este espacio de exploración, un lugar donde escucharemos a las plantas cantar, donde accederemos a diferentes lenguajes para entender este reino de los seres verdes. Pero para empezar, vamos un poco al concepto del bosque, un lugar de muchos árboles, donde personalmente me gusta mucho ir. Observar las interacciones entre árboles y también con los demás vecinos que habitan el bosque, plantitas allá abajo, aves y de repente también visitantes humanos. Cuando vamos al bosque, la realidad que llevamos se desarma un poco. Desaparece el ruido, desaparecen los problemas. Y poco a poco, esta ilusión que llamamos realidad tiende a desarmarse un poco. Es ahí cuando nos damos cuenta de que podemos realmente pensar diferente. Podemos ser un poco como ellos. Esta búsqueda me llevó a encantarme con los seres del bosque, con las plantas. Y me llevó a repetir sucesivamente la pregunta, ¿qué es una planta? Y te invito a que sea un pequeño mantra que nos acompañe durante esta conferencia. Nos acompañarán, las escucharemos cantar y nos invitarán a cambiar y resignificar esto que entendemos como el yo, como el universo y también este concepto tan anquilosado que es lo real. Fue en esta búsqueda donde decidí seguir una vocación y estudié ingeniería en biotecnología vegetal. Entendí mucho acerca de ellos y ellas. Quería sumergirme, quería convertirme un poco en planta, porque realmente son hermosas. ¿Quién no querría? Mi camino también continuó. Ingresé a un magíster en ciencias forestales. Sin embargo, hay muchos otros parámetros, muchas otras cosas bellas dentro de este camino. La búsqueda comenzó con algo muy simple. ¿Qué es una planta? ¿Qué había detrás de todo este misterio? ¿Cómo era que decidían sus colores? ¿Cómo era posible que mi mamá supiese que al darme una agüita de manzanilla mi dolor de estómago se calmaría? ¿Cómo era posible que un organismo de otro reino tuviera una relación con mi organismo? ¿Y cómo era posible que el girasol y tantas otras plantas soñasen con buscar y encontrar el sol? ¿Cómo era posible que todo esto estuviera conectado? Había un gran misterio y yo tenía muchas ganas de llegar hacia él. No fue ni en la genética, ni en la morfología vegetal, ni en la gran cantidad de asignaturas donde explorábamos el reino vegetal, donde con profesores, amigos y amigas nos perdíamos en la búsqueda de entender el reino de las plantas. Buscábamos respuestas que satisfacieran esta curiosidad de la infancia, que pudieran dar algún sentido a la curiosidad de niño que me acompañaba desde hace tantos años. No fue hasta que encontré un bello concepto, una disciplina
que nos permitía escuchar a las plantas, poder hablar con su profundidad, encontrarnos con su naturaleza oculta. La biosonificación es esta palabra mágica que nos acompañará en la búsqueda en la cual hoy estamos caminando. Este concepto me enseñó que lo verdadero, que lo que necesitamos hacer es buscar las preguntas correctas, las respuestas, ya que de esta forma podemos avanzar sin tropezarnos, sin caer en trampas del ego, sin creer de que podemos encerrar conceptos infinitos en límites acotados. De esta forma, me encontré con el arte, me encontré con la filosofía y con la necesidad de volverme un poquito más loco para poder realmente acercarme a este cosmos vegetal. En este camino me encontré con muchas otras personas que tenían las mismas inquietudes y que habían llegado a las mismas conclusiones. Cada área del conocimiento es infinita y así fue como apareció la primera ley para avanzar por este camino. Cada conocimiento, cada área del saber, sea científica, sea artística, sea filosófica, en manifestaciones como la química, estudios de poemas o grandes corrientes filosóficas, todas son infinitas. Y esa es la primera ley. Jamás las podremos entender por completo, y de eso se trata. Podemos entenderlas como ríos a los cuales les podemos seguir la pista. Podemos llegar al gigantesco océano desde donde provienen, que es probablemente el universo mismo. Hay una segunda ley que es consecuencia de la primera, que es que siempre seremos ignorantes y que la ignorancia es en realidad el único patrimonio que tenemos como humanidad. Nos enfrentamos a un caleidoscopio infinito de formas que nunca podremos entender por completo. Abraza esa idea, siente la felicidad que te puede traer, ya que nos libera de intentar este aprieto, este encierro de tener que poseer una verdad, una definición. Y dejas que todo fluya en su naturaleza libre. Y cuando entendemos esto, muchas cosas cambian. Finalmente, todo esto que te estoy comentando quizás no debería ser dicho. Debería ser una verdad tan libre y tan propia de la existencia que podría ser algo natural, algo que se nos enseñe de niños, algo que ocurra de forma espontánea. Por lo tanto, antes de cometer este pequeño atrevimiento, voy a leer un poema que cierra toda esta conferencia, pero que de todas formas te invito a que te quedes si es que quieres escuchar una planta cantar. El poema dice así: Contemplando hacia adentro y hacia afuera, un laberinto de paisajes iluminados, viajamos a través de los territorios ilimitados de una mente electrificada que busca el mundo. ¿Qué pasaría si pudiéramos extender esa imaginación más allá de nuestros ojos y dejar que la vista viajara mucho más allá de las pinceladas que la mente ha aprendido a comprender? ¿Y cómo podemos aprender el arte de ver aquello que ni siquiera podemos imaginar? La vista es un arte y la naturaleza, un viejo maestro pintor que nos enseña a ver la realidad subyacente de las cosas que van a ser. Y de eso se trata, de ampliar la imaginación, de que no haya límites en cuanto puedas llegar a proyectar, de que no te detengan las ideas que en este momento tienes. Para poder avanzar un poquito más, debemos crear un punto en común, donde las dualidades que está haciendo la planta y tú confluyan en un espacio ritual, un concepto ancestral, donde podamos hacer un diálogo entre estas dos otredades y que las diferencias, en realidad, sean un camino hacia la unión. Reconoce tus sentidos, tu olfato, tu visión, tu capacidad auditiva, tu gusto, tu capacidad de sentir temperatura, hambre, equilibrio, orientación y un gigantesco etcétera. Es así
como vamos limpiando lo que sobra, como vamos puliendo la estatua del conocimiento, y tu imaginación se vuelve una herramienta capaz de ampliar el concepto que tenemos de planta. Y desde ahí podemos llegar a muchas otras partes. Podemos entender de que una planta también sueña en su camino a llegar al sol, que también siente sed y penetra el suelo en búsqueda del agua. Del mismo modo, podemos entender que una planta establece amistades con sus vecinos al tener relaciones simbióticas con ellos. Y esa en realidad es la forma en la que interpretamos cómo ocurre la acción, donde está la verdadera belleza de esta exploración. Podemos entender que una planta ríe cuando florece. Podemos entender que una planta está feliz cuando se encuentra entregando un fruto. De esta forma, las conductas humanas no son tan humanas y las conductas de la planta tampoco son tan de planta, sino que son cosas universales de las cuales todos y todas participamos. Es también en la planta donde se puede reflejar distintas interacciones, donde un organismo verde puede tener una interacción y un diálogo con aquellos planos trascendentes e invisibles del universo. Esta relación se extiende por más de 300.000 años, desde las culturas nómades que hemos tenido una convivencia con las plantas, culturas de recolección, por ejemplo. Luego pasamos a formas sedentarias, donde empezamos a tener un vínculo directo y de convivencia permanente con el reino vegetal. Vivíamos con ellas, las empezamos a transformar, empezamos a interactuar con ellas a través de una lógica que con el tiempo perdió su norte. Y si bien hubieron algunos puntos de cultura, algunos puntos de conciencia, algunos momentos de la historia donde las plantas conservaron su naturaleza sagrada, se ha posicionado una forma un poco tóxica de verlas, donde las hemos manipulado al punto de obligarlas a perder su verdadera naturaleza. Con ellas, una esencia se va, se extingue y deja de estar junto a nosotros. Y junto a ella también se va una parte de nuestra humanidad. ¿Qué es una planta? Es un pequeño mantra que nos acompaña y que nos lleva a entender la profundidad científica, artística y filosófica de ellas. Podemos hoy en día saber de qué hablan, podemos hoy en día saber de qué buscan y que pueden interpretar campos electromagnéticos. Y no estaría diciéndote esto si no tuviera un sustento científico para poder plantearme acá e invitarte a esta búsqueda tan osada. Buscamos la respuesta a qué es una planta en lugares llamados templos del conocimiento. Suelen ser lugares blancos, con estrictas medidas, donde técnicas a través de métodos científicos son validadas hasta finales extremos. Finales que no tienen mucho sentido hoy en día. Es cosa de observar la región, los cerros. En el Biobío tenemos una crisis ambiental por los monocultivos, ampliamente validados por métodos científicos. Hay un problema acá. Hay algo que raspar, hay algo obsoleto que no nos sirve en realidad. Esto genera pérdida de flora, pérdida de fauna y daños irreversibles al globo entero, sequías y problemas humanitarios, como por ejemplo pobreza extrema. Por lo tanto, salgamos un poco de este cuadrado, vámonos por una puerta, dibujémosla, salgamos de acá. Y vámonos a un terreno donde las preguntas sean la verdadera guía. ¿Qué es una planta? La invitación es a desaprenderlo todo un poquito, abandonar esta cultura contemporánea e ir en búsqueda de saberes un poquito más antiguos. Limpiemos, vamos a tomar un poco de esa agua que está al fondo del pozo. De esta forma, quizás, hoy podamos escuchar el canto de las plantas. Podamos también romper ilusiones. Y para eso hay que abrazar la ignorancia, hay que querer desaprenderlo todo. Somos responsables de crear una nueva cultura, nuevos métodos, nuevas tecnologías, nuevas ciencias, nuevos medios, que nos permitan llegar a aquellas definiciones que eliminen lo que hoy en día ha creado interacciones, que luego crean conductas y que luego crean las políticas con las cuales nos regimos y entendemos las interacciones entre humanos y entre especies, de reinos ya sea biológicos y también reinos invisibles.
Aquí hay un ejemplo claro en cómo entendemos la relación con el mundo vegetal y cómo podemos resignificarlo para incluso decir algo tan osado como salvar el planeta. Las plantas nunca han sido seres silenciosos. Siempre han hablado a quienes estén dispuestos y dispuestas a escucharlas. Aquí destacan chamanes, machis, filósofos y filósofas de distintas épocas de la historia humana, quienes han podido entablar un diálogo y entender aspectos trascendentes del universo a través de la contemplación de sus formas, de sus flores, de sus tallos, de sus hojas, de sus raíces, y desde ahí extraer conceptos profundos del universo mismo. Al inspirar, eres parte de su exhalación. Tus pulmones captan el precioso regalo de las plantas para que la sangre capte los átomos de carbono que luego trasladan a todos los rincones de tu cuerpo. Luego, al exhalar, esto vuelve a la planta. En este espacio intermedio ocurre un ritual. El humano sincroniza con su planta interior, mientras que la planta encuentra su otredad humana. Ahora que sentiste, podemos aceptar la idea de que para dar respuesta a la gran pregunta ¿qué es una planta?, no podemos utilizar los limitados y primitivos trazos de nuestro lenguaje, y debemos resignificar esta comunicación y entenderla quizás como un silencio compartido, en el cual la planta nos habla desde su realidad subjetiva y la entendemos como una manifestación de la naturaleza, donde ocurren procesos que se escapan a nuestro intelecto, y que para poder llegar a entendernos no podemos empezar a apretar, no podemos empezar a limitar, sino que tenemos que aprender a hablar en términos de lo infinito. Y es aquí donde todo se pone un poco paradójico, ya que para poder entender, en realidad tenemos que sentir. Tenemos que ampliar los límites de la imaginación y habitar un espacio compartido, un espacio de ritual, donde la pregunta ¿qué es una planta?, se llena de abundancia, danza su arte junto a su ciencia, y desde la filosofía podemos contemplar esta unidad. Es aquí donde la belleza se manifiesta y la pregunta ¿qué es una planta?, se transforma en realidad a otra interrogante: ¿qué es el universo? ¿Y quién soy yo? El centro cambia el color que pinta más, que alumbra más. Mis aguas bien dispuestas aceptan bailar. La mezcla perfecta se felicita, se entusiasma, desborda mi laguna recorriéndome. Alcanzo a coger aún un poco más, lejos, tan tanto, tan
sé que no puedo y puedo más. Lejos, tanto, tan lejos vuelo y entiendo mejor. Piso más fuerte hacia allá y puedo caer. Me impulsas lejos, tanto, tan lejos vuelo y entiendo mejor. Piso más fuerte hacia allá y ahora sé. Nunca hubo algún error en caer. Hagamos un juego de comparaciones, donde vamos a entender a la planta y al humano como espejos, y además un tercer factor, el universo. Podemos entender al tronco y las ramas como una manifestación del tiempo, de la voluntad de las plantas de llegar más allá. Podemos entender a las hojas como un lugar donde ocurre la metamorfosis del sol para crear materia en la tierra. Podemos también entender a las raíces como esta intención de explorar el hogar, de volver a un punto de unidad. Podemos entender a la semilla como la muerte necesaria para crear y engendrar nueva vida. Y también podemos entender los frutos, podemos entender las flores y así sucesivamente todo como un juego de palabras y profundidades diversas. De esta forma, te invito a que reconozcamos a las plantas como la madrina de bodas entre la metafísica y la física, y entenderlas en palabras de Stefano Mancuso, uno de los neurobiólogos vegetales más famosos y reconocidos a nivel mundial. Por esto, te invito a que reconozcamos a las plantas como las madrinas de boda entre la física y la metafísica, y en palabras de Stefano Mancuso, uno de los neurobiólogos vegetales más reconocidos a nivel mundial, entender a las plantas como el eslabón entre la tierra y el sol. La planta tiene memoria, pero porque el universo tiene memoria. Seguimos una huella, un patrón, un recuerdo, la pertenencia a un lugar primordial, un lugar primero, un punto de inicio. Nos movemos en círculos y espirales hacia afuera y hacia adentro, pero siempre recordamos la pertenencia a este hogar, un singular evento donde la vida, el primer movimiento y todo inició. La memoria conecta todos los fenómenos de la vida en la Tierra. Desde el momento uno en el que ocurrió el evento inicial, el primer organismo, se han establecido grandes árboles filogenéticos que describen el paso de los milenios y de millones de años, donde la vida ha establecido un camino de larga duración. Las plantas aparecieron hace más de 485 millones de años y los humanos tan solo hace 315.000 años. Una abismal diferencia. La memoria es una red que conecta todo esto. Y es aquí donde hay que también resignificar un poco este concepto. A nivel celular, la memoria ocurre, pero no con cerebro, no con sinapsis. En el ADN mitocondrial, por ejemplo, descrito en 1963, encuentra una forma de memoria que nos permite describir eventos desde más de 200.000 años, viajes, migraciones, procesos humanos que han trasladado a especies y podemos leer esta historia, esta memoria, podemos acceder a estos pequeños eventos históricos y olvidados. Es también un factor importante en la ciencia, ya que, por ejemplo, los estudios realizados por la doctora Mónica Gagliano, quien a través de un enfoque pavloviano estudió la especie llamada mimosa, y desde ahí generó una teoría que revolucionó el mundo científico, no exenta de críticas, ya que ella planteaba que estas plantas recordaban, que estas plantas en realidad nos decían que ser un animal no tenía nada de especial,
Esta planta recuerda, esta planta sabe identificar cuando algo es dañino y cuando no. Y más aún, logra aprender que un impulso puede llegar a no ser dañino. Si esto no es memoria, ¿qué es? Finalmente, la ciencia ha dado respuestas a través de complejas cadenas químicas, pero quizás la respuesta es más simple y esté descansando en dos grandes preguntas. Probablemente, para recordar, no necesitamos en realidad memoria. O en otras palabras, quizás para desarrollar recuerdos, no necesariamente necesitamos un cerebro o de sinapsis. Esto es sorprendente, ya que finalmente el terreno de la memoria, el terreno de los recuerdos, quizás acude a una simpleza, a un terreno filosófico y simbólico, que si bien se puede expresar en el terreno de la biología, quizás excede estos límites. Como dice una gran frase, entre el 0 y el 1, entre el punto inicial y lo recién creado, siempre hay un secreto. Y en este caso, está oculto en la memoria. La planta también nos habla desde su semilla, símbolo del uno de la metafísica, analogía del cosmos, punto de creación, donde el caos se ordena en una estructura de infinitas posibilidades, donde todo puede ser, pero nada aún es. Un punto donde ocurre la muerte simbólica y necesaria para purificar todo un historial de posibles enfermedades y plagas y crear la posibilidad de un nuevo comienzo. Es así como en la planta, la semilla es un mito de resurrección en una estructura vegetal, poético, ¿no te parece? En la semilla, la planta crea un embrión, al igual que en un huevo o en el útero de una mujer. La planta se predispone a una larga pausa, un periodo de dormancia, para el cual almacena alimentos, proteínas, lípidos y además genera un estado de intensa deshidratación a través de fitohormonas como el ácido abscísico. De esta forma, reduce su metabolismo al mínimo y se predispone a una larga jornada de espera. Hay ejemplos extremos, como el hallazgo de unos estudiantes de una universidad canadiense, quienes tras una investigación arqueológica encontraron semillas que databan de más de 800 años de antigüedad. Al plantarlas, obtuvieron unas calabazas que recibieron el nombre cómico de calabazas de edad realmente genial. Es en la semilla donde también aparece una riqueza filosófica inmensa, donde el simbolismo, donde la poesía se expresa en la planta. Y podemos reconocer la simbología del uno, que se expresa y se libera al dos. Y según estas frases, no hay mayor distancia que ella que existe entre el uno y el dos, donde lo único se transforma en lo diverso, donde la unidad se convierte en lo plural, donde las melodías se vuelven infinitas y los colores gozan de una diversidad increíble. Es en la semilla, además, donde la resurrección simbólica ocurre, una purificación donde lo de antes deja de existir para dar lugar a lo nuevo. Ramificarse, irse por las ramas, divergir y explorar nuestro entorno, una conducta humana o una conducta de planta. No olvidemos que venimos del mismo ancestro. Quizás todo esto está conectado por el tiempo. Existe un relato temporal en la planta, una historia escrita en su madera, un viaje hacia el centro de la Tierra y otro hacia el centro del sistema solar. La planta renace cada año, no envejece, tan solo avanza. A través de sus tallos, raíces y ramificaciones, la planta nos habla de una sabiduría ancestral que conecta con la eternidad del tiempo. Es la historia de un movimiento constante. Contémplala y tendrás la oportunidad de viajar, a conocerlas y conversar con sus almas. Para la planta, el tiempo es el espacio y el espacio es el tiempo. Aquí hay dos conceptos clave, el fototropismo positivo y el geotropismo positivo. O en otras palabras, la planta reconoce la importancia vital del sol y obedece la atracción maternal de la tierra. Aquí se cumple la premisa de Stefano Mancuso, ya que las plantas se manifiestan como un eslabón entre la tierra y el sol. Además, una clasificación del reino vegetal tiene una relación increíble con el reino animal, ya que poseen sistemas vasculares, reales venas
y sistemas que trasladan agua desde el último extremo de la raíz hasta el último extremo vertical de los tallos. Estos son llamados xilemas y trasladan el líquido para los procesos que posteriormente generarán las azúcares, que son trasladadas a través de otros ductos llamados floemas. De esta forma se crean verdaderos sistemas circulatorios que gozan de una arquitectura increíble y magnífica. De esta forma, las plantas, en sus raíces, en sus tallos, generan una conexión de extremo a extremo. Es así como el tiempo y el espacio se pueden entender como la duración de la vida de las plantas. Un concepto resignificado, lleno de poesía, donde el arte danza con la ciencia y la filosofía. Hay un ejemplo muy claro en una especie llamada Posidonia oceanica, verdaderos bosques bajo el mar. Tiñen una extensión de más de 10 kilómetros entre Alemania y Chipre, donde esta especie posee una vida de más de 100.000 años. Una correlación entre el espacio y el tiempo. Hermoso, ¿cierto? Y cuando apreciamos estas correlaciones, estas analogías y estas reflexiones, también toma más peso, por ejemplo, de que esta especie, de que estos bosques marítimos están extinguiéndose, están desapareciendo. Y así no solo desaparece un organismo que podemos interpretar como lejano, sino que también desaparece una manifestación poética del tiempo y el espacio. Desaparecen colores y melodías diversas. Esto por la creación de carreteras, de buques, por la creación de grandes contaminaciones oceánicas. Considerémoslo, el planeta depende de estas especies para los equilibrios y no poder llegar a cambios climáticos irreversibles. Los pulmones de la planta, forja de luz, punto donde la energía se transforma en materia. Es aquí donde la planta realiza la más pura de las alquimias, la fotosíntesis, donde utilizando sol, dióxido de carbono y agua, forman azúcares y producen oxígeno. De día, infinitas bocas llamadas estomas expulsan oxígeno e ingresan dióxido de carbono. En la noche ocurre el proceso inverso. Es en la hoja donde la planta utiliza fotosistemas almacenados en sus cloroplastos para captar la luz del sol y utilizarla en las reacciones químicas pertinentes. Esa es la planta donde se genera un bello vínculo entre todas las manifestaciones de la vida, donde tu exhalación se vincula con la inspiración de la planta, la cual a través de una bella alquimia que involucra al sol, vuelve a generar el nuevo oxígeno. Así se genera un ciclo ininterrumpido. Es además en la hoja donde la planta observa y decide qué patrones de la luz, qué espectros de este fenómeno lumínico absorbe y termina por definir el color que ellas tienen, generándose así los mosaicos frondosos de bosques e incluso las plantas que hay en tu hogar. Es en la planta donde se genera este bello proceso, donde además podemos equilibrar la temperatura de la tierra. La hoja es un verdadero equilibrador térmico de la tierra y cuando esto disminuye, aumentan las temperaturas. Es decir, a menor cantidad de hojas, a menor cantidad de árboles, a menor cantidad de plantas, mayor temperatura, mayor cambio climático y mayores desastres medioambientales. Debemos cuidar esto. Hagamos algo diferente. Finalmente, es en la flor donde ocurre quizás la más bella de las analogías. Es aquí donde ocurre el sexo, y la planta se expresa en la dualidad de su género masculino y femenino. Aquí la planta divide su material genético y lo deposita en estructuras que se asemejan brutalmente con las estructuras animales, existiendo la presencia de ovarios y verdaderos espermatozoides vegetales conocidos como polen. Para esto, la planta dedica una gran cantidad de energía en la formación de estructuras reproductivas que convoquen la ayuda de polinizadores. Este juego de colores, formas y diversas estrategias es la clara demostración de una inteligencia que opera en la totalidad de la planta, un intelecto que no está en ninguna parte en específico, pero que parece ordenar cada aspecto de ella. A través de la flor, podemos intuir que la planta tiene una inteligencia capaz de entender el paso de las estaciones, de generar diálogos con otros animales,
como polinizadores y de adoptar las formas de aquellos que pueden ayudarlas a reproducirse. En este terreno de belleza podemos entender de que hay una conciencia transversal en toda la planta, pero que no está en ninguna parte. Es también en la flor donde podemos apreciar quizás la más bella de las manifestaciones de una planta, no solo por sus colores, por sus formas, por sus pétalos, sus sépalos, los estambres y todas las representaciones que en ella ocurren, sino que también podemos encontrar una matemática universal que se manifiesta sin ningún temor. Es esta matemática la que lleva el título de universal, no por un tema poético, sino porque el patrón de las flores también es el que se repite en el movimiento de los astros, como por ejemplo el movimiento de Venus alrededor del Sol, el cual genera un patrón de 5 pétalos que se repite en toda la naturaleza. De esta forma aparecen conceptos que no son para esta conferencia, pero que te dejo invitado a encontrarlos. Existe algo que se manifiesta acá, que trasciende a todo esto. Finalmente, y luego de haber recorrido un poco todos estos órganos, podemos encontrar que hay una conciencia, una inteligencia transversal a todos ellos. Y es ahí donde vamos a poder encontrar una verdadera respuesta a la pregunta ¿qué es una planta? Abraza estas ideas que te acompañen, porque en la siguiente sección de esta conferencia escucharemos a las plantas cantar. Iremos hacia un mundo de secretos y nos sumergiremos en la profundidad de su naturaleza. This joyful scent of salt, it feels like smelling on time. I love to come in with every inhale, I went out to you with every exhale. We've shared our fire. Looking for you. You're so part of my vibe. When you're so soft and wide open nights, I'll learn about several red color seagulls and salt. Step you for me in every barefoot touch, heard you in every possible way. Many souls they sang to me. We've shared our fire. Follow that path, you'll be right on your way. Just follow that path, you'll be right on your way. Just follow that path, you'll be right on your way. Hemos llegado al lugar prometido, donde escucharemos a las plantas cantar.
A través de una hermosa disciplina llamada biosonificación, utilizaremos estos dispositivos para captar pequeñas fluctuaciones microvoltaicas que ocurren en la superficie de las hojas. Con esto, generaremos un gráfico al cual asignaremos parámetros musicales dependiendo del pic de microvolt en el tiempo. Esto nos permitirá escuchar un flujo continuo de música hermoso, un diálogo que solamente puede ser generado con tecnologías de este siglo. Esta metáfora, esta analogía, nos permitirá generar una conversación nunca antes vista, inédita, y te invito a sumergirte en ella. Luego explicaremos los por qué, luego analizaremos a fondo esto. Por ahora, sintamos, vivamos esta experiencia, amplifica los límites de tu imaginación y disfruta.
Este dispositivo recibe el nombre de MIDI Sprout y nos ha permitido escuchar las melodías de estas plantas. Esto es un electrodo y envía las señales de microvolt que te mencioné al inicio, las cuales son procesadas en una placa programada que está al interior de esta cajita. Es aquí donde la señal análoga se transforma en una señal digital, la cual luego es procesada, ya sea por una aplicación o una estación de audio digital. Es posible interpretar estos valores a través del proceso de biosonificación, el cual nos permite asignar parámetros, efectos, para poder escuchar una melodía armoniosa que puede ser una metáfora de la vida de estos organismos. Del mismo modo, y tecnología más avanzada, está PlantWave, otro dispositivo de biosonificación que nos permite realizar el mismo proceso, solo que a diferencia de este, posee un sistema Bluetooth que nos permite enviar esta señal análoga a una estación de audio digital o una aplicación de teléfono específica para la labor. Dentro de ellas se genera toda la magia tecnológica para poder escuchar y generar un proceso continuo, un flujo permanente y sin interrupciones que nos permite un acercamiento a la profundidad oculta de estos seres del cosmos verde. ¿Pueden las plantas cantar? El hecho de que podamos como a través de este aparato, medio, podamos comunicarnos en el mismo espacio, en el medio sonoro, claro, resulta como que facilita en realidad la comprensión de la planta y de sus manifestaciones como reflejo de las nuestras. Así es que, no sé, yo en mi mente digo que sí pueden cantar y yo canto con las plantas. ¿Qué pasa?
Don't take a step, just move forward. Sometimes it's not good, just go forward. Or better stop. Stop all a human being and float up. Rest in the living beings all around. Expand myself in fame. Just go, 'cause I can see what I'm fighting. I always lose. It attacks me from back. Every time knocks me down on the ground with that smoky air, my empty glass. Oh, mother, hold me tight. Give a strong beat to this heart of mine, and gently take us back to the source we belong. Sing me the song of that brave girl, feeling the voice of your shelter. I look behind, right on time, 'cause I can see what I'm fighting. I always lose. It attacks me from back. Every time knocks me down on the ground with that smoky air, my empty glass. Oh, mother, hold me tight. Give a strong beat to this heart of mine, and gently take us back to the source we lo encontré, estaba mojado, emergió del centro del mundo. Tan solo estiré mis manos en el tiempo justo.
se moja de nuevo. Entonces le entrego mi canto, entonces yo le canto de nuevo a todos mis cueros mojados. Entonces yo sigo cantando, sigo cantando, sigo cantando, sigo cantando, sigo. Permite que esta experiencia te transforme, que este juego te llene de la curiosidad que alguna vez tuviste cuando eras niño o niña, que ahora te imagines el sonido de la planta que hay en tu casa, o cuando vayas al bosque o vayas por la calle, te imaginas qué melodías están sonando en este silencio. Porque de eso se trata. El diálogo de las plantas ocurre fuera de lo que llamamos lenguaje humano. La invitación es a ser un poco más como ellas. Cuando reciben un daño, siempre echan raíces, buscan el agua, el alimento y se preparan una vez más para continuar su viaje hacia el sol, su llegada hacia las estrellas. Mantente cerca.